Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este especial, un encuentro que vamos a tener entre amigos con nuestro amigo y hermano en el amor de Cristo, el señor Santiago Lázaro, que lo hemos tenido anteriormente y que pertenece a la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, más conocido como los Mormones. Y vamos a tener un diálogo, vamos a más o menos de 1 hora 20, más o menos lo que tengamos planeado, para hablar diferentes temas sobre su iglesia de cultura religiosa. Esto no es un debate, aquí no vamos a poner en tela de juicio la creencia de Santiago, ni mucho menos, simplemente es para que él nos comparta su fe, su experiencia de Dios en la iglesia a la cual él pertenece, en la cual él ama y que también quiere darse el tiempo para explicarnos muchas cosas, porque creo que también hay, a veces Santiago pasa igual con la Iglesia Católica y con cualquier otra, a veces hay leyendas negras o a veces hay gente que no entiende las cosas y es mejor alguien que pertenezca realmente para que nos explique el particular. Bueno, antes de nada, démosle entonces también la bienvenida a Santiago para que él se presente y también nos diga un poquitico acerca de él y su afiliación con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y lo que quiera comentarnos. Adelante, Santiago, puedes hacer tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias. Muy complacido de estar contigo en tu canal y poder estar aquí para conversar algunas cosas, como tú dices, de forma cordial y sin ánimo de discutir, sino con mutuo respeto, que es lo más importante. Bueno, yo soy nacido en Valencia, en España, aunque actualmente vivo en la provincia de Guadalajara, cerquita de Madrid. Llevo bautizado en la iglesia desde 1976 y bueno, pues he tenido experiencias en diferentes llamamientos, es decir, nosotros decimos en la iglesia, diferentes posiciones o puestos de responsabilidad en la iglesia y me he dedicado mucho, que me ha gustado mucho, he tenido oportunidad de ser maestro, de dedicarme a la enseñanza, he estado dando clases a los jóvenes durante mucho tiempo y eso ha sido un poquito mi vocación, ¿no? Y por eso creé también mi canal y mi blog. Primero empecé con un blog, luego con un canal de YouTube. Y mi deseo es compartir lo que creemos nosotros del Evangelio de Jesucristo, explicar un poquito lo que es la Iglesia, porque hay mucha leyenda negra, mucha leyenda urbana con respecto a la Iglesia de Jesucristo. Cuando hablas de citar la palabra mormón, pues vienen a la mente siempre ideas muy raras, muy extrañas, ¿no? Y somos gente normal, somos unos cristianos como todos los demás, con algunas peculiaridades, pero tan cristianos como cualquier otro. Amamos a nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestra vida es Jesucristo. Y de hecho el nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, amamos a Cristo, intentamos servirlo de la mejor manera posible y queremos compartir con todos lo que creemos. Sobre todo, intentar, que es el lema de mi blog y de mi canal, derribar prejuicios en contra de la iglesia, ¿no? Esos cartelitos que a veces te ponen, ¿no? Con respecto a tú eres tal, pues ya significa que eres cual, ¿no? Pues que se puedan ver que no son, la mayoría no son reales, ¿no? Y solamente por medio de explicar y de compartir, pues a veces las personas dicen, pues no son tan raritos como parecían al principio, ¿no? Bien. Santiago, quería preguntarte, bueno, tengo que explicar que anteriormente yo me contacté primero, me contactó primero ¿te puedo decir mormón para que quede más, sí. No hay problema. más reducido, que fue Víctor Ayala? Él es, creo que, no sé si te pasé la otra vez el contacto, él es un mormón de Guayaquil, excelente persona, también muy, muy interesante. Ya hace más o menos un año hablamos algo sobre la vida de Joseph Smith y también sobre arqueólogos de la Iglesia de los Mormones que han hecho investigaciones en América Latina sobre el famoso Dios barbudo. Pues de eso ya lo hablamos. Creo que con Santiago también hablamos ya sobre la vida de Joseph Smith, hablamos ya varios, creo que dos programas. Y el otro, hablamos un poco en general de la Iglesia de los Mormones, su estructura, su templo, la ayuda humanitaria que realizan, los vínculos de amistad y de fraternidad que tienen con la Iglesia Católica, que a veces la gente no sabe, inclusive hasta con el Papa, como muchos de la Iglesia de los Mormones hacen ayudas humanitarias y demás, independientemente de otras iglesias, que eso es muy loable. De hecho, inclusive Santiago estaba viendo últimamente, hay una propaganda, algo así, de unos jóvenes misioneros
no sé si las has visto, muy joviales y muy que invitan a la gente también a conocer la iglesia. No sé de dónde será, si es de Estados Unidos, pero me pareció muy interesante. La he visto últimamente mucho en YouTube o en Facebook. ¿Tú la has visto también? Sí, salta como un anuncio de YouTube y son la invitación de los misioneros a conocer la iglesia, ¿no? Y sobre todo a orar, porque hay un mensaje para conocer la iglesia y otro para la oración, ¿no? Lo que significa realmente la oración, ¿no? La importancia que tiene que tengamos una relación personal con Dios, que no solamente nos adoctrinemos, que no sirve para nada, sino que realmente lleguemos a conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y que podamos tener una relación personal con ellos. Bueno, la gente que va llegando, no olviden por favor sus comentarios con respeto para Santiago, para su iglesia. No estamos aquí, como decimos, solamente para conocer, para escuchar. Y si alguien también quiere hacer alguna pregunta, Santiago pues está en la capacidad de hacerlo porque es una persona que lleva muchos años. De hecho, como somos amigos, Santiago ha estado ya varias veces en Utah, en Salt Lake City, donde tienen ustedes su templo oficial y bueno, conoce pues también la sede central de los mormones. Quería resaltar también que el presidente de los mormones es un científico ya novegenario, ¿no es así? Es una eminencia en el campo de la medicina en Estados Unidos, ¿no, Santiago? Sí, la cirugía cardíaca. Fue uno de los pioneros en cirugía cardíaca en los años 60. Ahora tiene 98 años, pero si lo ves parece un chaval. Tiene una lucidez y una agilidad física y mental increíble y es un gran líder y un gran científico, por supuesto. Sí. Y un gran líder espiritual. Claro, y también tienen, lo digo también porque mucha gente a veces piensa, Santiago, entonces, como no estamos relacionados de pronto con iglesia, entonces primero le llamamos sectas en señal de descalificativo y creemos que toda la gente que pertenezca a una secta, como por así decirlo los mormones, por así decirlo que sectas yanquis, por así, son gente ignorante, gente inculta, y en la iglesia de Santiago hay gente, hay arqueólogos, hay biblistas, hay teólogos, o sea, tienen de hecho una de las principales universidades también de Estados Unidos. ¿Es así, Santiago? Correcto, sí, la Universidad de Brigham Young, con más de, creo que son 80.000 estudiantes en 3-4 sedes, incluso tenemos, no sé si te lo he comentado la última vez, tenemos una sede en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Una parte del Monte de los Olivos hay una delegación de la Universidad de BYU, de Brigham Young, y allí tenemos una pequeña sede de estudios en el Monte de los Olivos, que es propiedad de la iglesia. O sea, muy, muy interesante. Está subvencionada por la iglesia y aparte de ser muy buena, es que es muy económica porque la iglesia paga bastante porcentaje de los gastos escolares para todos los estudiantes. La iglesia está muy preocupada por la educación y siempre invierte muchos recursos en educación. Sí, los valores primordiales de la iglesia, los santos de los últimos días son, como decía Santiago, los temas morales, los temas familiares, los temas sociales, los temas de ayuda. Bueno, pero hoy hemos querido centrarnos un poquitico más en las partes doctrinales, que también, como decía Santiago, es muy curioso, muy interesante, porque a veces hay algunas doctrinas de ustedes que para la mayoría de las personas puede resultar un poco controversial o no se entiende bien. De hecho, inclusive hasta propio en la Iglesia Católica, yo también diría también el purgatorio, cosas así. Entonces, la gente o los ortodoxos que tienen la escalera de San Macario, dirá, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso de dónde es? Eso se lo inventaron y demás. Santiago, voy a hacerte preguntas así al quemarropas porque se llama cuestionario. Adelante. La otra le coloqué al banquillo con, bueno, no es una inquisición ni mucho. Además, a Santiago y yo somos amigos, yo lo aprecio mucho. A Santiago, siempre que estoy en mis envíos, él está ahí y es muy respetuoso. Y eso me parece, eso es de personas cultas. También, como he tenido también oportunidad de hablar con otros líderes de otras iglesias, también es la misma. El fanatismo se ve más que todo en la gente del común y a veces por mucho perjuicio, como dice Santiago. Santiago, yo te diría, uno puede buscar, por ejemplo, en internet, como todo, también, por ejemplo, es mormones. Me imagino que a veces también ataques a tu iglesia. ¿Cuál crees, por ejemplo, de personas que han pertenecido a la iglesia tuya, que pronto, de hecho, me imagino que hay gente como todo, que pueden haber sido líderes o algo así, que se salen y hacen ataques más frecuentes a tu iglesia? Para ti, ¿cuál sería los puntos más neurálgicos de alguien que estuvo en tu iglesia y después se sale y empieza a criticar? Bueno, yo quisiera decir que, como en todos los grupos religiosos, siempre hay gente que se sale y que critica lo que ha tenido, pero básicamente yo creo que de los miembros, de los exmiembros de la Iglesia, o que se consideran,
porque la Iglesia ni toma represalias, ni trata mal a las personas, incluso al contrario, cuando uno se sale, pues se intenta ser más cariñoso con él todavía, en vez de disciplinarlo, lo que se intenta es que sea atraerlos con amor, no con represalias, ¿no? Y la mayoría de los exmiembros tienen que ver cosas con las doctrinas, que, lógicamente algunas doctrinas que creen que no son correctas o que van a otra iglesia y dicen, pues mira, esto yo lo entendí así y ahora que estoy aquí en esta otra iglesia lo entiendo de esta otra manera, por lo tanto vosotros sois los que estáis equivocados, pueden estar en contra de alguna doctrina. Y también, sobre todo, con la historia de la Iglesia. Cuestionan muchas veces pues, lo que pasó, lo que no pasó, si pasó así, si pasó así, si realmente es así. Y, de hecho, la Iglesia últimamente ha estado sacando muchísimos volúmenes de historia antigua para publicarlo y están publicados ahí como, creo que ya van por el 27 o el 28 volumen de los escritos de José Smith, que han estado buscando todos sus diarios, todos sus discursos, todo eso, para ponerlo a la luz, para que se vea que la historia es la que es y sí podemos, lógicamente, entenderla o podemos discutirla, pero siempre desde 200 años que tenemos más o menos como miembros de la Iglesia de nuestra historia, que se hizo precisamente en el año 2020, fue el 200 aniversario de lo que llamamos la primera visión, que es el inicio de la restauración del Evangelio, pues lógicamente han habido muchísimas circunstancias, muchísimos hechos, muchísimas cosas que han pasado y que lógicamente muchos los cuestionan, ¿no? Y no creo que tanto con el comportamiento, porque imperfectos somos todos, pero yo, mientras que veo que, yo sabes que soy muy curioso también, que veo muchos canales de muchísimas iglesias y veo muchos ex miembros de otras iglesias y acusan mucho de mal comportamiento, que los han tratado mal, que los han despreciado, que los han insultado, que los han vejado. En cuanto a la Iglesia, eso nunca o muy poquito, ¿no? Quitando casos particulares, que puede ser que tontos hay en todos lados, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Yo siempre digo que tontos hay en todos sitios. No podemos evitarlo eso. Y siempre puede haber alguno que haya tratado mal a una persona y esa persona cuente su historia personal y diga, es que a mí me trataron mal, me insultaron, me despreciaron, puede ser. Pero nunca como doctrina de la Iglesia, ni como forma de tratar a la Iglesia, ni como política de la Iglesia. Por lo tanto, yo creo que nuestros ex miembros o los detractores, pues normalmente hablan eso, de puntos de doctrina y de la historia de la Iglesia, básicamente. Y lo que sí que hay son muchos miembros de otras iglesias que nos critican y que hablan, bueno, pues ya sabes, grupos apologéticos que, igual que atacan a los católicos, y eso lo sabes tú bien, pues atacan a los miembros de la Iglesia y atacan a cualquier otra religión. Eso es una de las cosas que, fíjate, yo siempre he pensado. Hay por ahí canales muy buenos, pero que jamás los oigo hablar de lo que ellos creen. Siempre les oigo hablar de lo que los demás creemos. Atacan a los católicos, a los evangélicos, a los santos de los últimos días, pero nunca les oigo hablar de en qué creen ellos. Siempre son críticas negativas. Bueno, está bien porque puedes aprender cosas, puede haber otro punto de vista. Yo siempre he visto todo, nunca se nos ha privado la oportunidad ni se nos dice que no veamos. Yo he visto casi todos los canales que son contrarios a nosotros y a cualquier otro y siempre puedes ver otro punto de vista, pero ¿qué aportas, digo yo? ¿Qué aportas tú solamente criticando? Si yo tengo un canal y solo me dedico a criticar a los demás, ¿qué ejemplo estoy dando de lo que yo creo? Para mí resulta un poco extraño, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo en mi canal intento explicar lo que yo creo. A veces sí que he dado opiniones sobre otras creencias, pero de una manera lo más respetuosa posible y lo más bíblica posible. Yo utilizo en mi canal siempre la Biblia, aunque tenemos libros de Mormón, Doctrina y Convenio, La Perla de Gran Precio, pero cuando hablo con gente de otra religión o me dirijo a personas de otra religión, uso único y exclusivamente la Biblia, porque es suficiente la Biblia para demostrar todas nuestras doctrinas y nuestras creencias. Bien, bueno, Santiago, yo tengo acá un libro que se llama ¿En qué creen los mormones? Fue escrito por un sacerdote católico, el padre Daniel Gañón, hace tiempos y pues eso es corto, pero pues trae varias referencias para conocer un poco, claro, es de corte apologético, pero también histórico. Una de las cosas que a veces se critica, Santiago, con respecto al fundador Joseph Smith, algunos decían, bueno, vamos a hablar así para que tú nos des tu opinión, que era un visionario, que era un tipo mitómano y que muchas de las cosas que él decía las había copiado de otros libros.
y que no había, por así decirlo, un aval de todo lo que sus escritos. Me imagino que tú ya has conocido eso. ¿Qué puedes tú responder ante esas críticas? Que muchas de las de lo del mormón en el libro lo que son sacados o son plagiados de otras obras. ¿Qué nos podrás Bueno, decir? eso ya le he contestado en algunos de mis artículos. Hay principalmente dos libros de los cuales se dice que el libro de Mormón es una copia, pero yo los he analizado los dos y ninguno. Uno es el manuscrito perdido de Solomon Spaulding, que es una historia, es una novela de unos romanos que se embarcan desde Roma a Inglaterra y se los lleva el viento y aparecen en América y conocen dos tribus de las praderas americanas del norte y cuentan unas batallas que hay ahí. Pero simplemente es una novela, eso no tiene nada que ver con el libro de Mormón. La otra sí que es un poquito más sesuda, porque es un ensayo, es se llama Have of the Hebrews en inglés o algo así, que es una vista de los hebreos, es un ensayo muy interesante, de unas 120 páginas, en las cuales el autor, no recuerdo exactamente de qué confesión es, pero es un ensayo donde intenta demostrar que las tribus perdidas llegaron a América. Y entonces hace un análisis de las profecías de Isaías, de Jeremías, de la dispersión de Israel, del recogimiento de Israel, y en los últimos capítulos habla un poquito de algunas similitudes que a ciertas tribus indígenas americanas tenían con los israelitas. Y lo intenta enlazar con las tribus perdidas de Israel. Esos son los dos únicos libros que los críticos hablan que pueden tener similitud, pero ya uno es una novela, que no tiene nada que ver, y se publicó además, no se llegó a publicar, apareció después de la publicación del libro de Mormón, y el otro sigue, el ensayo de los hebreos es anterior al libro de Mormón, pero se publicó como unos poquitos años antes y es muy difícil que José Smith llegara a tener un conocimiento de ese ensayo. Ya te digo, apenas hay 4 párrafos, dijéramos, que podrían, y de hecho podrían avalar lo que el libro de Mormón enseña, que los protagonistas del libro de Mormón fueron israelitas que vinieron del viejo mundo. Esos son los dos únicos que tienen algo. Lo demás, pues bueno, de José Smith, si era un visionario, por supuesto que era un visionario, porque todos los profetas han tenido visiones. Entonces sí que era un visionario, pero una cosa es ser un visionario inventado y otra cosa es que Dios te enseñe una visión. Y de mitómano no creo, él era un hombre muy sencillo, ni siquiera se llamaba presidente, ni se llamaba profeta, él siempre era el hermano José y se presentaba a todo el mundo como el hermano José, y las crónicas y los registros que hay lo presentan como una persona muy amable, muy educada. Incluso he visto artículos de cuando él llegó a Washington intentando defender, sabes, a los santos de los últimos días, los persiguieron, los expulsaron, los masacraron en el estado de Missouri y él fue al gobierno a reclamar indemnizaciones y a reclamar justicia. Y hay recortes de prensa de gente muy educada que lo conoció y lo describían como un hombre de campo, pero con una capacidad de hablar interesante, algo como uno que se hace a sí mismo, ¿no? Y una persona muy bien educada y muy sencilla y muy de conversar. Entonces, yo de todo lo que yo sé de él, no podríamos decir que era ni un mitómano, ni ninguna persona engreída, ni nada de eso. Bien. La acusación de poligamia, que decían que él decía, lo que he leído, que a su primera esposa le decía, no, el Señor me dijo que podía tomar otra esposa y así sucesivamente. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, la poligamia es uno de los temas más controvertidos, del que siempre se habla, como es uno de los tópicos. Poligamia es un hecho que aconteció en la historia de la Iglesia y que siempre lo vemos por la parte sexual, vamos a decirlo así de claro, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos todos los patriarcas y muchísimos profetas fueron polígamos y no creo que condenemos a ninguno de ellos. Como parte de la restauración, el Señor le dijo que debía de practicar esto durante un tiempo y en ciertas circunstancias. No todos los miembros de la Iglesia lo practicaron y no era una cosa que uno podía decidir, pues yo quiero tener 3 esposas, no. Se daba simplemente por designación. No podía uno espontáneamente aspirar pues yo quiero 2 esposas o quiero 3, sino que se daban por inspiración. Aquellos líderes podían decir y podían invitar a las personas a practicar este matrimonio plural, porque al fin y al cabo es un matrimonio.
Las circunstancias, yo no entiendo, por todo lo que he estudiado, es que primero tiene que haber un consentimiento de la esposa anterior. No se puede obligar a nadie a ser polígamo, ¿vale? Tiene que haber un consentimiento. Para ellos fue una prueba muy dura. Para mí fue una prueba muy dura y luego además viendo toda la historia, cómo se desarrolló, realmente como fueron expulsados y tirados de tantos sitios y al final se congregaron en las montañas rocosas en lo que es el estado de Utah básicamente ahora, pues quedaron un poco aislados y como habían fallecido bastantes varones, pues fue una manera de crecer y de que las mujeres que quedaban sin pareja, dijéramos, y que estaban aisladas, porque en ese momento durante muchos años estuvieron aislados, pues pudieran tener una familia y pudieran formar un hogar y tener una progenie, ¿no? Un poquito como la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Que decía, pues, nuestro pan comeremos y nuestra ropa vestiremos, solo quita nuestro oprobio, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre se ve desde la parte de vista sexual, pero yo creo que tenía una parte de prueba de fe, porque ellos venían todos de origen muy puritano y para ellos eso era como una aberración y una abominación. Para ellos fue, al principio, algo muy que requirió mucha fe para cumplirlo. Se hizo de forma muy limitada, muy restringida y de forma ordenada, sin que fuera algo que cada uno quisiera elegir. Y luego tuvo el propósito, ¿no?, de durante esos años que estuvieron aislados, la Iglesia pudiera crecer y cada persona tuviera la posibilidad de tener una familia. De hecho, tú contaste algo importante, la última vez me acuerdo, que con la muerte de Joseph Smith hubo como una ruptura, porque creo, me decías que un hijo de él y la esposa, pues se formaron como dos vertientes y que todavía esa parte de los mormones como más ortodoxos todavía practican la poligamia y que muchos de ellos son descendientes directos de Joseph Smith. Algo así me... No, los descendientes de Joseph Smith, lo que es la comunidad de Cristo, que es la escisión de la iglesia, le dijeron la primera separación. Pero a nivel familiar, de la familia... No, pero la familia de él no, los descendientes, los que se quedaron en Illinois, cuando la iglesia sale de Illinois y se quedan un grupo pequeño, que es la familia y unos cuantos que se quedaron con ellos, estos nunca practicaron la poligamia después, o sea que ellos no. Los que practican la poligamia, que practican la poligamia después de la abolición de la poligamia, que es en 1890, la poligamia estuvo unos 50 años aproximadamente en vigor. Eso sí que luego hay algunos que, como te he dicho, por su cuenta y riesgo decían que ellos querían seguir viviendo esta ley, pues fueron excomulgados de la iglesia, porque una vez que la iglesia acepta que ha llegado el momento de terminar esa práctica, el que quiere permanecer haciéndola, pues se sale de la ortodoxia de la iglesia y por lo tanto no es parte ya de la iglesia. Y son grupos muy pequeñitos, que algunos han dado mucho que hablar porque ya no son ni polígamos, son abusadores de niños, ¿no? Y fue muy famoso uno que está en la cárcel ahora, que le llamaban la iglesia fundamentalista de los últimos días, pero realmente no tenía nada que ver con nosotros y en vez de ser un polígamo lo que era un abusador, porque tenía un clan organizado tremendo y está en la cárcel por ello, por delitos. Pero lo que sí creo que me contaste es que esa fracción de lo que son el hijo o algo así, ellos son otra rama, eso es lo que más o menos contaste, sí. Sí. No tienen ningún vínculo con ustedes, no hay ningún vínculo. No, en principio no, se llama la comunidad, era la comunidad de Cristo, creo que se llaman actualmente, se llamaban antiguamente la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos del Último Día, ahora creo que se llama Comunidad de Cristo, y son un grupo pequeño de unos 200 o 250.000 personas que la componen, mientras que la Iglesia de Jesucristo pues ya tenemos 17 millones, creo que tenemos ya de miembros actualmente. Ya. Santiago, otra de las cosas que se dicen y que cuando él recibía lo que tú nos contabas, el libro y que no se lo dejaba ver a su esposa y que lo editara, realmente de esos primeros testigos sí hay de pronto testimonio de que ellos sí pudieron mirar el libro del Mormón, porque esas placas también se volvieron se las llevaron, no sé, Aarón y el ángel. Hay gente Moroni, hay gente que estuvo en el círculo que testifica que sí vio esas planchas de oro. Sí, hay como 12 o 13 personas que las vieron. Ahí están en la portada del libro de Mormón. Si abres una portada verás que pone el testimonio de los 3 testigos y luego el testimonio de los 8 testigos. Los 3 primeros testigos que vieron las planchas de oro las vieron con el ángel, incluso vieron al ángel.
El ángel mismo les enseñó las planchas y testificaron, y por eso pusieron su firma en cada ejemplar del libro de Mormón, está su testimonio, que dice: consta a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que nosotros vimos las planchas, el ángel nos las enseñó personalmente, vieron al ángel y vieron las planchas. Y luego los otros 8 testigos solamente vieron las planchas, no vieron al ángel. Y luego últimamente ha aparecido un testimonio de una hermana, de una esposa de uno de estos testigos, que también vio las planchas. Y la esposa de José Smith creo que debió de verla porque fue escribiente suyo, entonces en algún momento probablemente también las vio. O sea, que hay testimonio. Y lo curioso es que de los 3 testigos del libro de Mormón, los 3 se alejaron de la iglesia. Los 3 se alejaron. 2 regresaron años después, 1 nunca regresó, pero los 3 en ningún momento negaron que habían visto al ángel y que habían visto las planchas. Aunque se enemistaron con José Smith y se alejaron de la iglesia, jamás negaron ese testimonio. Y de los otros 8 igual, creo que 4 o 5 se alejaron de la iglesia, pero nunca negaron que habían visto las planchas. ¿Cuál sería la razón por el cual esas planchas no quedaron aquí en la tierra? Pues hay 2 motivos, creo yo. Para mi entender hay 2 motivos. El primero, que no tradujo José Smith todas las planchas. Había una parte que estaba sellada. Y esa parte que está sellada todavía no la conocemos y algún día la tendremos quizás. Pero ese libro tenía una parte que estaba sellada. Por lo tanto, es una parte sagrada que todavía no se ha autorizado para traducir. Por lo tanto, ese libro tiene que conservarlo el ángel, que es el custodio, dijéramos, de esas planchas. Y por otro lado, yo creo que con toda la gente, con todas las críticas y toda la burla que hay, si tuviéramos las planchas, yo creo que solo serviría para que se burlaran de esas cosas, y yo creo que el Señor en eso ha sido muy, muy consciente de preservar lo que es algo muy sagrado para nosotros. Bien. Pero básicamente es porque es un libro, una parte está sellada, por lo tanto no se puede tener. O sea que esa parte sellada, supongamos que se quiera revelar hoy en día, ¿se la daría al presidente, al señor anciano? En principio ser, sí. O a cualquiera, o ¿cómo sería en eso? Principio tiene que ser alguien que tenga el don de profecía, que lo reconozcamos como profeta y que tenga el don de profecía y de traducción. En principio, nosotros sostenemos al presidente de la Iglesia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Entonces, lo lógico es que si alguna vez el Señor considera que esa parte tenemos que saberla ya y quiere que lo haga, pues lo volvería a traer para que fuera traducido y tuviéramos más escrituras adicionales, como la que tenemos hasta ahora. Y eso, me da curiosidad todo eso para que tú nos expliques. Eso que decía que tenían unos espejuelos especiales y que era escrito que eso también son las críticas más controversiales, que él decía que era escrito en egipcio reformado y que los papirólogos o los especialistas en lenguas antiguas nunca han descubierto eso. ¿Qué puedes responder al particular? Bueno, lo de las gafitas es lo que se llama, en el Antiguo Testamento está el Urim y Tumim, que son piedras evidentes que se utilizaban para traducir. Y eran como 2 piedras engarzadas en una especie de gafas, por las cuales al ponérsela al profeta podía identificar y leer una lengua que no conocía. Porque el profeta no traducía porque supiera de lenguas, apenas tenía 2 años o 3 de instrucción académica, sino lo traducía porque tenía el don de Dios para traducir, igual que hizo Daniel con la escritura en el muro, ¿no? Cuando el rey, creo que es Nabucodonosor, ¿no? Se escribe, y es el propio Daniel el que interpreta eso, ¿no? Todos los profetas tienen el don de interpretar y de leer la lengua. De hecho, es un don del espíritu, ¿no? De interpretación de lenguas. Por lo tanto, él pudo traducirlo de esa manera. Lo otro que me has preguntado ya se me ha ido de la cabeza. Pero, disculpa, esas gafas, bueno, ¿los videntes también la vieron o no? ¿Solo era para Joseph Smith? No, eso solo lo utilizó él, pero bueno, cuando él iba dictando, su escribiente sí que lo veía, lógicamente. Y él tuvo, como su esposa fue la primera que le ayudó, luego tuvo a Oliver Cowdery y no sé si llegó a tener otro más que le ayudó, o sea que los que estaban con él sí que vieron esas cosas, lógicamente, porque se las ponía para traducir. Ah, pero el ángel después se la llevaba también. Sí, claro, todo eso se lo llevó el ángel, todo eso se lo llevó. Todo lo que estaba todo en una caja de piedra, las planchas, junto un aparato que aparece en el libro de Mormón que se llama Liaona, que era una especie de brújula, que era la que guió a los israelitas desde el viejo mundo al nuevo mundo, que era una especie de brújula.
una espada que traían del viejo mundo y los intérpretes o el Urim y Tumim, que son los intérpretes. Eso es todo lo que estaba junto a las planchas. Bien. Y lo del idioma, Santiago. Lo del idioma, eso, lo del idioma. Lo del idioma siempre es la controversia de que no existe el egipcio reformado. Es que nadie dice que ese fue un idioma que existiera. Ese es el nombre que ellos le daban a su forma de escribir. Ellos, el libro de Mormón empieza diciendo, yo escribo con las ciencias con la lengua de los hebreos y la ciencia de los egipcios. Entonces, toda la escritura del libro de Mormón la escribían en una mezcla, dijéramos, de hebreo y de egipcio. Y al final del libro de Mormón, a eso le llaman, nosotros escribimos en lo que nosotros llamamos egipcio reformado, que es una transformación o una mezcla del hebreo con el egipcio, además en un periodo de tiempo de 1000 años. Y ya sabes que en 1000 años pues aparecieron, por ejemplo, en Europa todos los idiomas actuales, aparecieron del latín en menos de 1000 años, apareció el francés, el inglés, el alemán, el español, el italiano, el francés y todas las lenguas romances. Entonces, no solamente fue esa mezcla, sino además el paso de 1000 años de evolución. Y ahora viene la gran pregunta, vale, no podemos encontrar ese idioma, pero ¿hay algo que pueda avalar que eso es posible? Porque los detractores dicen, no, es que los egipcios eran siempre enemigos de los israelitas y jamás hubieran los israelitas podido hacer esto. Bueno, pues por ahí lo tengo, en algún sitio lo tengo, pero se han encontrado unas ostracas. Las ostracas son trozos de vasija que cuando se rompía una vasija utilizaban el trozo de vasija, dijéramos, esto es un trozo de una vasija, entonces lo utilizaban la vasija para escribir, para hacer una nota, para mandar una nota o para registrar algo. Entonces esas ostracas se han encontrado en Tel Aran en 1962, se encontraron Tel Aran, pueden buscarlo, Tel Aran, ostracas de Tel Aran, y ahí hay una mezcla de idioma egipcio con el hebreo. De hecho, están prácticamente fusionados y hay una especie de, como diríamos entre el español y el inglés, un Spanglish, que es una mezcla de inglés y español que se habla en muchos sitios de América, que hacen un mezcladillo de los dos idiomas, y está en esas ostracas registrados y se encontraron en 1960 en Tel Aran. Y precisamente son del siglo VII y VI antes de Cristo, justo en la época que empieza el libro de Mormón. Bien. Quería preguntarte, Santiago, doctrinalmente hablando, para los mormones, la Biblia, el libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla del Gran Valor tienen el mismo valor. Sí, son los 4 libros canónicos y para nosotros son los 4 la palabra de Dios. Todos con inspiración del Espíritu Santo. Todos con inspiración, exactamente. Y la pregunta es, por ejemplo, hay doctrinas que se encuentran en estos libros de los mormones que no aparecen en la Biblia. ¿Cuál es la justificación? Prácticamente todas aparecen en la Biblia de una manera u otra. Por eso digo que yo con la Biblia tengo suficiente material para probar todas las doctrinas de la Iglesia. Lo que pasa es que aparecen mucho más claras a veces en estos libros que en la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros creemos en la preexistencia del alma inmortal o del espíritu que nosotros tenemos. Creemos que somos seres dobles, ¿no? Que tenemos un cuerpo físico y un espíritu, o un alma inmortal, llámalo como quieras. Y creemos que ese espíritu es preexistente como fue Cristo. Cristo preexistió antes de la fundación del mundo y creemos que nuestros espíritus también preexistieron. Eso yo lo puedo demostrar con la Biblia y he hecho varios debates y lo puedo demostrar con la Biblia. Pero siempre de una manera, dijéramos, una manera cuestionable, que otras personas pueden estar en contra o pueden tener una opinión diferente. Para mí está muy claro, y si haces un análisis claro, de hecho, hasta busqué un poco en patrística y el propio... ¿Quién era? Espérate, que se me ha ido de la cabeza ahora. De Alejandría. ¿Clemente de Alejandría? ¿Orígenes? Clemente no. Orígenes de Alejandría, en sus escritos, él creía en la persistencia del espíritu humano, del alma humana. O sea, que él mismo, Orígenes, lo saqué además un libro donde lo ponía que él creía en la persistencia. Para nosotros es una doctrina que está en la Biblia, pero que se ha perdido, como tantas otras historias. Y en el libro de Mormón y en la Perla de Gran Presencia habla mucho más claro de la persistencia. Nos cuenta cómo vivíamos, lo que pasó, cómo pasó. Entonces, lo que nos dan no es que nos dé
algo diferente que no esté en la Biblia, sino que nos da mucho más claramente lo que está en la Biblia, a lo mejor un poquito más difuso o un poquito más que puedes leer entre líneas, ¿no? O que puedes a lo mejor discutir o que puedes a lo mejor decir, bueno, pues sí o pues no, eso te lo aclara. Pero prácticamente todo lo que está en la Biblia se encuentra. No hay así nada, excepto alguna cosita a lo mejor que también está insinuado en la Biblia, pero que no está tan claramente dicho, como por ejemplo el matrimonio eterno, que en Doctrina y Convenios está muy claro, y en la Biblia lo insinúa de una manera un poquito, hay que rebuscar un poquito para entenderlo. Santiago, y sí, podrías concretarnos así más, más específicamente, por ejemplo, entonces, los seres humanos antes de venir al mundo, ¿en qué condición estaban? ¿Eran ángeles o qué condición? Pues sí, igual como los ángeles. O sea, nosotros creemos que Dios nos creó en espíritu antes de la fundación de este mundo. Que todos los que hemos pasado por este mundo, y algunos que no han pasado, que siguen siendo ángeles, vivíamos con Dios, que éramos parte de su familia. Fuimos criados como hijos e hijas espirituales de Dios. Y que Dios creó este mundo para que viniéramos a Él, pudiéramos obtener un cuerpo y pudiéramos seguir creciendo espiritualmente para volver a su presencia ya con un cuerpo físico, porque creemos que el cuerpo es una parte muy importante de nuestro progreso eterno. Entonces creemos que todos nosotros somos hijos e hijas de Dios, literalmente, creados en espíritu antes de la fundación de este mundo, y que venimos a la tierra a obtener nuestro cuerpo, a desarrollar la fe, a obtener experiencia y a continuar progresando para regresar a la presencia de nuestro Padre como familias eternas. Y por eso aquí, dijéramos, la tierra es la escuela donde nos graduamos de toda nuestra existencia eterna. Y si alguien preguntaría, Santiago, por ejemplo, yo no tengo conciencia, no tengo ningún recuerdo de esa preexistencia espiritual, ¿qué contestarías tú? Porque pues diría, bueno, precisamente que tenemos lo que nosotros llamamos el velo de olvido, que para poder vivir por la fe, que es uno de los principios que tenemos que desarrollar en esta tierra, venimos aquí a desarrollar la fe y la confianza en nuestro Padre Celestial y esos recuerdos se nos olvidan. Pero hay datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿tú recuerdas tu primer año de vida en esta tierra? ¿Pero exististe ese primer año? Claro. Nadie puede negarlo. Habrán fotos, tus padres te contarán, pero yo creo que nadie puede recordar su primer año de vida, ¿no? Y es extraño, ¿no? Porque desde que nacimos deberíamos tener recuerdos, pero no. De alguna manera se borran esos recuerdos, pero el que se hayan borrado no significa que no existan, ¿no? Y luego hay otros datos también que lo llamaba Platón, creo que era Platón el que llamaba la reminiscencia, que a veces nos vienen como sensaciones, como recuerdos, que los orientales lo achacan a la reencarnación, en la cual nosotros no creemos, pero que muchas personas dicen, no, es que yo he vivido esto, a mí me ha pasado esto, yo recuerdo esto, es porque me he reencarnado. No, es porque tuviste una vida preterrenal y aunque hay un velo de olvido, hay cosas que de vez en cuando te vienen, lo que llaman el déjà vu, el efecto de sentir algo, o ver una persona que no la conoces de nada y sentir que es como tu hermano y que conectas con él inmediatamente. Eso nos ha pasado, ¿no? Una persona que no conoces y que a los 10 minutos dices, es que como si te conociera de toda la vida, ¿no? Y esos son recuerdos, reminiscencias que decía Platón de nuestra vida terrenal. Entonces, aunque haya ese olvido y podemos compararlo con la infancia, también hay ciertas pruebas que nos pueden hacer, aparte de las escrituras que nos lo dicen, lógicamente. En Efesios 1 está muy claro, yo lo veo clarísimo en Efesios 1. ¿En cuanto a qué, Santiago? En cuanto a la persistencia, en Efesios 1 nos dice que existíamos como espíritus antes de venir a la tierra. Nos dice dónde estábamos, cómo estábamos. Lo dice muy clarito, los primeros 4 o 5 versículos de Efesios 1. Bien. Si quieres que lo leamos en un momento. Sí, si quieres, Santiago, léelo para que nos aclares. Y para eso estamos solamente aquí para... Efesios 1 empieza diciendo, que a partir del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos que el Señor nos escogió, ¿cuándo y dónde? Antes de la fundación del mundo
en los lugares celestiales con Cristo. Y Cristo sabemos que fue preexistente. Eso creo que no hay nadie que lo dude, la preexistencia de Cristo. Estaba antes, era el verbo, en el principio estaba el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, antes de la fundación del mundo. Y aquí en Efesios nos dice muy claramente, el Señor nos escogió, nos predestinó, es decir, nos capacitó, dijéramos, nos preparó para venir a esta tierra. ¿Y cómo lo hizo? Escogiéndonos antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y pudiéramos venir a la tierra y escoger seguir a Cristo. Entonces, esta, junto con otra escritura como Jeremías 1:5, que dice, antes que nacieses te conocí y antes que te formase en el vientre te di por profeta de las naciones, está claramente hablando de que hay una vida preexistente. Hay algunos versículos más que lo dicen, Romanos 8 también lo cita, y hay varios versículos más. El hecho de Juan 9, con el joven ciego, que le preguntan a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Si no creían en la preexistencia, ¿cómo iba a pecar él antes de nacer? Entonces, lógicamente, ahí Cristo no lo corrige, está diciendo, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios en él, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay muchos, y Orígenes, como he dicho, y algunos otros patriarcas creían en la preexistencia del alma. De hecho, si nuestra alma es inmortal, lo más lógico es que sea preexistente, porque si no, no tendría ningún sentido que eso lo hablaba yo en un debate, que Dios que está creando, cada espíritu está creándolo en el momento de la concepción. Sabemos que la vida empieza en la concepción. Entonces, ¿qué tiene que estar creando Dios? Creo que hice la cuenta yo, salían como 80.000 diarios o algo así, porque en el mundo nacen como no sé cuántos millones de niños en el mundo. Entonces, dividiéndolo por días y por horas, tenía que estar creando miles y miles por hora. Entonces, no tiene ningún sentido. Sobre todo otra escritura que también dice que Cristo ha creado todas las cosas y ya estaba todo creado. Por lo tanto, nuestro espíritu tiene que estar también creado antes de la fundación de este mundo. O sea, hay muchas cosas que vas mirando y vas sacando y te das cuenta que están ahí en la Biblia, pero hasta que no los relacionas, no te das cuenta. Pero son cosas que no hemos hecho porque hayamos investigado la Biblia como otro grupo religioso que empiezan a estudiar, sino porque lo hemos descubierto en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenio y en la Perla de Gran Precio, y entonces nos damos cuenta que en la Biblia también está, pero estaban de una forma un poco dispersa y separada, y cuando ya lo unes con lo otro es cuando cuadra todo. Ya. Santiago, otra pregunta que son clásicas, que tú la debes de saber, que se hace mucho contra los mormones, es la famosa, el pasaje de Pablo en la carta a los Gálatas, en el principio, donde dice, si un ángel del Señor te revela algo que ya no está aquí, sea anatema. ¿Cómo usted, porque hay gente que dice, ahí está, un ángel Moroni le dice a Joseph Smith algo que no, muchos no lo ven en la Biblia, entonces esa es una prueba de que eso viene de algo maligno. ¿Cómo responde? Claro. Pues primero nos viene estupendo porque creemos que el ángel Moroni trajo el evangelio, trajo las planchas. Pero en realidad, si has visto debates, verás que todas las iglesias se la echan unos a otros este mismo pasaje. La clave está en qué evangelio estamos predicando. Dice, si viene con otro, nosotros, o un ángel del cielo viniera con otro evangelio, sea anatema. Pero nosotros no creemos que nuestro evangelio sea otro evangelio, creemos que es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no se aplica a nosotros. De hecho, esta escritura estaba hablándolo Pablo contra los judaizantes. No estaba hablando de ninguna revelación ni estaba hablando de eso. Estaba hablando de aquellos que querían que los cristianos se sometieran a la ley de Moisés. Y por eso dice otro evangelio, sea anatema, porque ya la ley ha terminado y es el nuevo pacto el que está entrando en vigor. Entonces es sencillo. Yo he hecho un vídeo con respecto a esto, lo he analizado y simplemente tiene esta respuesta, ¿no? Que no es otro evangelio, por lo tanto no se aplica a nosotros. Y de hecho, en Apocalipsis 14:6 dice que una de las señales de los últimos días es que vi otro ángel proclamando el evangelio a todos los extremos de la tierra. Entonces, si esa profecía estaba para los últimos días, pues había un ángel predicando el evangelio, ¿no? Se contradeciría con Gálatas 1:8. Pero no se contradice porque ese mismo ángel nosotros creemos que es parte de la restauración en estos últimos días. Bien, ahora también sí, nos puedes contestar de la manera más concreta para las personas, ¿qué piensa tu iglesia, por ejemplo, sobre Dios Padre? ¿Quién es Dios Padre? Dios es nuestro Padre, así de sencillo.
Dios es el principal miembro de la Trinidad, aunque nosotros creemos en la Trinidad de una forma un poco diferente al resto de cristianos, pero creemos que es nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos nuestros espíritus. Nosotros somos literalmente hijos e hijas suyos, que tenemos un Padre Celestial, que nuestro Salvador Jesucristo es nuestro hermano mayor, que es el primogénito, que es también hijo del Padre, es hijo de Dios, lógicamente, y es nuestro hermano mayor, que es el que vino a salvarnos, y el Espíritu Santo, que es el tercer miembro de esa Trinidad, que es un personaje de espíritu, no tiene cuerpo, y Cristo sí que tiene cuerpo porque resucitó, lógicamente, y resucitó con su propio cuerpo, y el Espíritu Santo no, porque es un personaje de espíritu para que pueda morar en nosotros. Entonces, nuestro Padre es nuestro Padre, así de sencillo. Pero aquí hay cosas que quiero que nos expliques también. Así adelante. Que haciendo, y vi también algunos debates o algo así. También lo dice aquí en el libro que ustedes piensan que Dios o el Padre, explícame bien eso, antes de ser Dios era una criatura normal, o sea, algo así, una criatura, o sea, Dios nunca, o sea, eternamente no fue Dios, sino antes de ser Dios también era como un ser como igual a nosotros. ¿Es más o menos así o no? Sí, pero te explico un par de cosas antes para que entendamos, porque esto sí que realmente es algo profundo y es algo que tenemos que ver en profundidad. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no creéis las cosas terrenales, ¿cómo os explicaré las cosas celestiales? Eso se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, está en Juan 3. Y Pablo, creo que fue, dijo, grande es el misterio de la divinidad. Es decir, que hay muchas cosas que apenas llegamos a comprender y apenas el Señor nos ha revelado nada. Lo que sí que creemos es en el progreso eterno. Creemos que Dios es nuestro Padre y que nosotros como hijos suyos tenemos la naturaleza y la genética divina, que podemos llegar a ser semejantes a Él. Entonces, de la misma manera que nosotros como hijos suyos, que ya lo dice la Escritura, escrito está, dioses sois, todos vosotros los hijos de Dios, pues de alguna manera cada uno de nosotros puede progresar y junto con marido y mujer pueden formar una familia eterna y pueden progresar eternamente. Ese es el gran don de la creación del ser humano. Por lo tanto, si igual que vamos hacia adelante y creemos en eso, si vamos hacia atrás, tenemos que creer lo mismo. Entonces creemos que Dios, nuestro Padre, en un momento vivió en una tierra como nuestra, pasó pruebas como nosotros y llegó a heredar la divinidad y formó su propia familia, los cuales somos nosotros. ¿Qué supone eso? Pues supone que ahí nos perdemos un poquito. Podemos llegar a saber eso, pero ¿dónde está el origen? No lo sabemos. El universo es inmenso. Si empiezas a analizar el universo, es tan grande, tan grande, tan grande, que solo en la Vía Láctea creo que hay 80.000 millones de estrellas, 80.000 millones ahí de pronto, solo en nuestra galaxia, que realmente pretender que nosotros somos la única creación de Dios y que somos los únicos que existen en el universo es cuando menos un poco infantil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por no decir otra cosa más tonta, ¿no? Sí. Pero parte de ese progreso es ese, ¿no? Creemos que Dios, por supuesto, es un ser celestial, es inmensamente poderoso, es el todopoderoso, pero que también, lógicamente, como Padre nuestro, como creador nuestro, también tuvo un origen. Sí, eso, Santiago, sí, pero interesante. Pero dime, explícame un poquito, porque me parece, o sea, dices tú, por ejemplo, que el Padre antes de eso era un ser humano, entendí eso, y vivía en otro planeta que no es este planeta Tierra. ¿Y quién creó ese planeta? Eso es lo que ya no sabemos. Eso es lo que ya no sabemos. Por eso digo que ahí ya no sabemos. No sabemos. Sabemos que es como una cadena. Vemos un eslabón, pero no sabemos lo que hay detrás. Deben de haber muchos más eslabones, hacia adelante y hacia atrás. Pero es un progreso eterno. Pero no sabemos mucho más. Sabemos que como hijos de Dios tenemos la capacidad y el don para ser como Él, y por lo tanto Él lo heredó también de sus padres. También creemos que Él tuvo. Claro. Y el Génesis, cuando dice que Él lo creó todo de la nada, ¿cómo lo explicarían entonces ahí, Santiago? Porque se está refiriendo a esta tierra, no se está refiriendo al universo completo. Nunca habla del universo en Génesis. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos es el firmamento, lo que vemos, y la tierra es donde pisamos. No está hablando de todo el universo, en ningún momento habla del universo. Entonces, creó los cielos y la tierra. De hecho, creemos que ha creado muchas más tierras, que Dios nuestro Padre tiene más tierras y que tenemos hermanos en otros planetas. Eso lo creemos.
que no solo ha creado este mundo, que ha creado otros mundos, y que en esos otros mundos también hay hermanos como nosotros, y creemos pues que el universo debe estar lleno de seres humanos completamente, pero no sabemos más. Solo sabemos el título, no podemos profundizar más porque no hemos recibido esa revelación todavía, ¿no? Esas son las cosas celestiales que decía Cristo, que si no creemos lo terrenal, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cómo vamos a comprender, ni siquiera comprender, ¿no? Lo que es? Entonces tenemos ciertas pinceladas de las cosas como son, pero lo importante es que tenemos un Dios que es personal, un Dios que es paternal, un Dios que es antropomorfo y que es directamente nuestro Padre. Y no hay nada más hermoso que un padre, una madre, ¿no? No hay nada más cercano, más directo. Estos que dicen que Dios nos ha dejado en la tierra y que no se preocupa por nosotros, es porque no comprenden lo que un padre quiere a un hijo y lo que un padre puede hacer por un hijo. Cuando llegamos a comprender esas cosas, es cuando entendemos que tenemos un Padre en los cielos que nos ama con un amor infinito. Hay una experiencia muy bonita que contó un apóstol hace poco, no sé si quieres que te la cuente, que decía que él es un cirujano cardíaco también, especializado en problemas de corazón, que tuvo un paciente, un chico joven que tenía una cardiopatía muy severa, le hicieron trasplantes, le hicieron cosas, pero siempre estaba recayendo, ¿no? Pero gracias a la cirugía, pues vivió bastantes años y pudo tener una vida más o menos digna, pero a los pocos años, los 30 y algo, pues llegó un día a urgencias y falleció, ¿no? Dice que él siempre, como cirujano cardíaco, siempre mantenía como una distancia, ¿no? Porque había visto muchas muertes en su vida. Y entonces mantenía como cierta distancia emocional para no involucrarse demasiado. Entonces dice que cuando vio al chico muerto en la camilla, después de intentar reanimarlo, que no pudieron, dijo, bueno, es una pena, pero este chico ha vivido bien, ha tenido muchos más años de los normales que podría haber tenido sin todo lo que hemos hecho y de alguna manera pues le hemos mejorado la vida, ¿no? Pero cuando llegaron los padres, que en ese momento llegaron los padres y vieron a su hijo allí fallecido, dice que él no pudo contenerse y lloró porque empezó a ver al hijo muerto a través de los ojos de sus padres y vio las esperanzas, las ilusiones, el poder vivir un poquito más. Y dice que sin poder evitar empezó a llorar. Y dice que curiosamente los padres vinieron y lo consolaron a él, ¿no? En un ejercicio de amor puro, ¿no? Y decía eso, dice que tenemos que ver a todos nuestros hermanos, a todos los seres humanos, a través de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y era un discurso tan bonito que decía, cuando seamos capaces de ver a toda la humanidad, a todos nuestros hermanos, a través de los ojos de nuestro Padre Celestial, empezaremos a apreciar realmente lo que es la hermandad, lo que es el amor, lo que es el servicio. Bien. O sea, concretamente, Santiago, para pasar a otro, para que no nos tengamos acá, porque tengo otras preguntas, tú me diste aprovechar todo esto de parte doctrinal. En concreto, lo de la preexistencia de Dios Padre fue primero un ser humano y vivía en otro mundo. El origen de ese otro mundo o anteriormente, eso sería un enigma que ustedes esperarían que el ángel revelaría. Eso no se lo reveló a Joseph Smith. No lo sabemos. Eso tendrá que decírnoslo él. Eso es algo que ustedes esperan que se revele, o sea, de lo que me estabas diciendo de revelaciones futuras, ese aspecto. Eso. Ya. Ahora, otra cosa que sí me sorprendió una vez, hay un debate también, hay otro apologista también que he visto también de los mormones, y hablaba también de la diosa madre. Explícame eso porque ahí también ya me perdí también. Si alguien dice, bueno, diosa madre y eso, porque decimos siempre, Abba, padre. ¿Quién es la diosa madre? ¿Cómo se explica bueno, eso? Tan sencillo como que si tenemos un padre, tenemos que tener una madre. Es tan sencillo como si hay un padre en los cielos y nosotros somos sus hijos, ¿cómo hemos nacido sin tener una madre? Es tan sencillo como eso. Pero esa madre también preexistía con el padre, claro, con los seres humanos. Ambos claro. En ese otro mundo, eran él y ella. Exactamente. Ya. ¿Y dónde se menciona la diosa madre en la Biblia? Si alguien dirá, bueno, pero ¿hay alguna referencia de la diosa madre? En Génesis 1, 26, 27. Y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Lógicamente, nuestro Padre Celestial es un varón y Adán fue creado a su imagen, pero a imagen de quién fue creado Eva. Tiene que haber una mujer preexistente a imagen de la cual fue creada Eva. Esa es la Madre Celestial. Bueno,
Y la relación de Jesús con Lucifer, que eran hermanos gemelos. Hermano. No, era un hermano más como nosotros en la presencia. En la presencia Lucifer no era su hermano gemelo. No, eso no lo pone en ningún sitio, yo no lo he leído. De hecho, el último vídeo que hice era de eso y intentaba demostrar con la Biblia precisamente que era eso, que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y Lucifer, lógicamente, era además uno de los principales, era el hijo de la mañana, era la luz de la mañana y precisamente él era uno de los principales hijos de Dios, pero se rebeló contra el Padre y fue expulsado. Pero eso no le quita la categoría, es como si nosotros tenemos 3 hermanos y uno comete un asesinato y va a la cárcel, pues estará condenado y será un prisionero, será no sé, o lo ejecutarán a lo mejor si hay pena de muerte, pero seguirá siendo nuestro hermano, aunque sea un delincuente. Eso no lo quita que sea nuestro hermano. Y Lucifer es lo mismo. Se rebeló, se llevó 1/3 de las huestes celestiales con él, hubo una batalla en los cielos que nos cuenta Apocalipsis, Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. Todos como ángeles también son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y lógicamente si somos todos hijos de Dios somos todos hermanos. Jesucristo, Lucifer, nosotros somos todos hermanos. Vale que Lucifer fue desterrado de la presencia del Padre y fue condenado y se convirtió en Satanás, el diablo, el tentador, el engañador. Pero lógicamente eso no nos quita nuestra condición de hermandad. Y en cuanto a la naturaleza de Jesucristo como primogénito y al mismo tiempo unigénito, ¿creen ustedes que hay una divinidad en él diferente a la de los otros ángeles o es igual? No, es superior a la naturaleza. Él era el superior a todos los demás, por supuesto. Él fue el elegido, además lo dice el Evangelio de Juan, el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron creadas. O sea, él es el creador, es el redentor, el que se ofreció para venir a este mundo a salvarnos de la caída de Adán, de las consecuencias negativas de la caída de Adán, de la muerte física y la muerte espiritual, y por medio de su sacrificio en Getsemaní y su muerte en la cruz y su posterior resurrección, creemos que todos podemos salvarnos de la muerte física y de la muerte espiritual. La muerte física por medio de la promesa de la resurrección y la muerte espiritual por medio de la gracia de Cristo, que hace posible que nuestros pecados sean perdonados y nos volvamos santos y podamos estar algún día en su presencia a pesar de nuestras imperfecciones. O sea que, en resumidas cuentas, Jesucristo sí tiene, por así decirlo, esa deidad del Padre y la Madre, y los ángeles tendrían una naturaleza angelical. ¿Es más o menos eso? Sí. O sea, hay una superioridad de naturaleza en cuanto a Jesucristo. Sí, por supuesto. Pero Jesucristo sí lo consideran que él viene engendrado del Padre y de la Madre celestial. Claro. Él sí no... O sea, los primeros que sí existieron fue el Padre y la Madre en ese planeta que nos dice. Y de ellos dos nació Jesucristo. El primero, por eso es el primogénito del Padre, primogénito en espíritu, unigénito en la carne. En la carne el único hijo que ha tenido Dios con María, la Virgen María, fue Jesucristo. Por eso es unigénito en la carne, primogénito en espíritu. ¿Se cree en la existencia del infierno, Santiago? Sí, pero no de la forma que creen los católicos, de una manera muy diferente, bastante diferente. Y resumidamente, ¿qué sería? ¿Qué es el infierno? Para nosotros el infierno es, ahora mismo, cuando una persona muere, que lo cuenta la parábola del rico y Lázaro, que uno es llevado al seno de Abraham y está en paz, y el otro es llevado a un tormento de fuego, el rico, ¿no? Entonces, ese tormento de fuego, que es el lugar donde van los espíritus después de separarse de su cuerpo por la muerte, es lo que se llama el infierno, que aquellos que han sido injustos en esta vida, pues están ahí esperando el día de su resurrección y de alguna manera están sufriendo por su conciencia y por las cosas que han dejado de hacer, porque este rico pues dice, ya que ya yo no me puedo hacer, a ver si pueden ir a mis hermanos para que no vengan aquí donde yo estoy. Entonces, eso es lo que consideramos el infierno. Y el infierno dice que entregará a sus muertos, por eso dice, para ser juzgado. Entonces, el infierno es un sitio temporal hasta el día de la resurrección. Y luego, el infierno es el que tiene preparado para Satanás y sus ángeles, pero no para los hijos de Dios. Nosotros creemos en los diferentes grados de gloria y creemos que todas las personas heredarán un cierto grado de gloria. Que para nosotros el más importante es el reino celestial que llamamos, que es estar en la presencia de Dios, siendo familias eternas y siendo semejantes al Padre. Luego creemos que hay un estado intermedio que se llama el reino terrestre, que tiene la gloria se compara con la gloria del paraíso de Adán,
y el reino celestial, que es el inferior, que es el que se considera como la tierra como está en su estado actual. Entonces, pensamos que todas las personas, menos los diablos que han seguido a Satanás y una parte muy pequeña que haya podido rebelarse directamente contra Dios, que son los que heredarán las tinieblas de fuera, el resto recibirán cierto grado de gloria. Hasta los más malvados tendrán un grado de gloria. Porque Dios es un Padre amoroso y no ha creado esta tierra para meternos en un sufrimiento eterno, no creemos en eso. Ya. Y los extraterrestres, ¿qué explicación le dan ustedes, Santiago, los ovnis? Y de hecho, inclusive que ahorita vi que está otra vez como muy de moda, no sé por qué se está hablando otra vez de extraterrestres y los objetos voladores, ¿qué explicación hay? ¿Hay alguna explicación en el libro del Mormón No. de la doctrina? Nada. No, en eso yo creo que hasta que no se manifestaran a nosotros y nos dijera quiénes son y de dónde vienen, es todo pura especulación, creo yo. Yo creo que son más cosas de los gobiernos, planes secretos y proyectos secretos de ingeniería y militares, que otra cosa para nosotros. Porque creemos en extraterrestres, pero no que vengan a esta tierra a vigilarnos. Creemos que hay otros planetas habitados, pero que cada uno está independiente. Dios no es un Dios de orden, no va a estar mezclando diferentes grupos de diferentes situaciones. No, para nosotros no tiene nada que ver. Esos seres espirituales que dices tú que vienen en otros planetas, ¿qué relación tienen ellos con la redención de Jesucristo en la cruz? ¿Nada? Sí, de hecho se dice que Cristo pagó por nuestros pecados y por lo de otros mundos. La expiación de Cristo no solo para este planeta, sino que también se extiende a otros, lo que nosotros llamamos un plan de salvación, el plan de salvación de Dios para esta tierra. También ese mismo plan de salvación está en otros mundos. Entonces pensamos que la expiación de Cristo fue para nosotros y para otros planetas también. Para los hijos de Dios que viven en otros planetas, también la propia expiación de Cristo es válida para ellos. Ya. Claro, aquí contamos que Cristo vino a la Tierra y murió por nosotros, y supongo que en otros planetas contarán de que Cristo vino a otra Tierra y murió por ellos. No sé si me explico, le he hecho un poco lío. Y Santiago, decía aquí el libro de Mormón que la Jerusalén celestial va a estar en Utah. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ¿qué relación hay entre ese paraíso? No. En Missouri. En Missouri. O sea, en Missouri. O sea, después de la resurrección, o sea, una parte de estas personas van a vivir en esta parte de Estados Unidos. Pero eso es en el milenio, solamente durante el milenio. Solamente durante el milenio. Nosotros creemos creo que vosotros no creéis en el milenio físico, me parece, ¿no? No lo sé, nunca lo he hablado creo que lo decís que es simbólico. Nosotros creemos que el milenio es real y que durante 1000 años, o sea, después de la venida de Jesucristo, Cristo reinará personalmente sobre la tierra durante 1000 años y que habrán 2 capitales mundiales, una en Jerusalén y otra, la Nueva Jerusalén, que estará en el estado de Missouri. Y que durante esos 1000 años se realizará toda la obra que no se ha podido realizar en la tierra. Ya sabes que nosotros, por ejemplo, practicamos en los templos el bautismo por los muertos, que es una de nuestras prácticas un poco diferentes, que está en la Biblia también lo he debatido con la Biblia, con otros hermanos, y practicamos el bautismo por los muertos porque el Señor dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y hay miles de millones de personas que han muerto sin el bautismo, entonces nosotros nos bautizamos por los muertos. Pero claro, nuestro conocimiento y nuestra capacidad de hacerlo por todos los que han vivido es muy limitada. Entonces pensamos que en el milenio precisamente lo que se va a hacer es esa obra de salvación por todas las personas que no hayan podido recibir sus ordenanzas en la vida, las podrán recibir durante el milenio. Y en este milenio, pues lógicamente se vivirá igual, seguirán naciendo niños, seguirá habiendo existencia, por eso está la batalla final de Gog y Magog, pero habrá, dijéramos, en el milenio seres resucitados y seres mortales, viviendo en la tierra, realizando estas ordenanzas hasta el final del milenio, que Satanás es soltado de nuevo, viene la última batalla y luego ya el juicio final y la recompensa de cada uno. Pero ya en el infierno final solamente va a estar Satanás y sus demonios. Sí, y alguna persona que haya sido... O sea, nosotros pensamos que todo el pecado imperdonable es el que hizo Satanás, es que viendo a Dios cara a cara se revela contra él. Entonces, ¿quién en la tierra se ha revelado contra Dios conociéndolo personalmente? Muy poquitos han llegado a tener esa capacidad de revelarse, porque que yo me revele, pero yo no he visto a Dios nunca, ni me he relacionado con él, me puedo revelar
pero no llegó, dijéramos, a cometer ese pecado imperdonable. Para nosotros el negar al Espíritu Santo, ese pecado imperdonable, es que cuando ves a Dios, cuando se te manifiesta, cuando tienes revelaciones muy grandes y luego te vuelves en contra de Dios, entonces sí que ya es un pecado imperdonable y entonces sí que ya de alguna manera te conviertes en un seguidor de Satanás concretamente y por lo tanto sí que recibirás eso lo que nosotros llamamos los hijos de perdición, que definen las escrituras como hijos de perdición. En ese milenio, Santiago, dime si tú me dirás, si tiene más o menos la idea de los testigos de Jehová en el sentido de que en ese milenio va a haber como una especie de purificación, o sea, que ustedes, por así decirlo, van a todas estas personas que van a resucitar, algunos, como decías tú, que eran un poco malos, o sea, para que en ese tiempo puedan acercarse a Dios. ¿Es más o menos esa misma idea, Santiago? Sí, de alguna manera, porque en el milenio empezará la primera resurrección, es la resurrección de los justos, y resucitarán al principio del milenio. La segunda resurrección es la resurrección de los injustos, que está al final del milenio. Eso lo ponen las escrituras. Entonces, esos justos que han vivido en la tierra, pero que no han conocido a lo mejor a Cristo o no han recibido las ordenanzas de salvación, como es el bautismo, como es luego el matrimonio celestial también, para poder tener tu familia eterna, pues eso durante ese tiempo se irán realizando esas ordenanzas que no se pudieron hacer en la vida. Y que sería injusto que una persona, un pagano, por ejemplo, que no conoció nunca de Cristo y que ha sido una buena persona, que ha sido una excelente persona, pero como no conoce a Cristo, pues sea condenado. Entonces, también sería injusto que lo salvaran sin haber hecho nada. Entonces, lo lógico es que viva, conozca y pueda aceptar esas ordenanzas y pueda recibirlo, pueda ser purificado, santificado, para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, durante ese milenio se estarán haciendo todas esas cosas. Claro, un trabajo arduo. Pues son muchos millones los que han vivido en la Tierra. Claro, en ese milenio todas las personas van a ser mormonas. Es más o menos. No, en absoluto. Habrán católicos, habrán protestantes, habrán mormones. Lo que pasa es que estaremos ministrados por Cristo y Cristo nos estará enseñando exactamente su doctrina. Ahí dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tendremos que aceptar lo que nos diga. Ya no será una cuestión de opinión, sino cuestión de aceptar o no a Cristo, porque seguimos teniendo libre albedrío. De hecho, Satanás se rebeló contra Dios estando en su presencia, no sometido a ninguna imperfección. Él era perfecto, él era grande y se rebeló contra él. Entonces, el libre albedrío es algo que siempre el Señor ha respetado y que siempre nos lo va a dar. Sin libre albedrío no hay. O sea que en el milenio el que se va a encargar de todo lo que sea doctrina es propiamente Jesucristo. Sí, Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Creemos que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, estará con nosotros. En el milenio. Pero Jesucristo va a dar las doctrinas que son propias de ustedes. Las suyas, claro. Claro, las suyas. Nosotros creemos que coinciden con nuestras creencias, lógicamente. Eso es lo que claro. No, pero creemos que serán las suyas y creo que la gente buena de corazón dirá, pues bueno, esto que yo vivía, que no estaba exactamente en armonía con él, pues lo cambio y ya está. Las personas de buen corazón creo que aceptarán, porque ya no será cuestión de quererme a mí o creerte a ti, sino creer a Jesucristo. Y aquí no se trata. Por eso digo que nosotros somos muy respetuosos con todos, porque creemos en el libre albedrío, creemos en la bondad del corazón y además somos muy universalistas en el sentido de que como no creemos en el infierno literal o de esta manera, o general, por decirlo de alguna manera, pues creemos que un Padre amoroso lo que desea es enseñarnos y lo que desea es que nos arrepintamos, cambiemos nuestra vida y obedezcamos los mandamientos de Dios para poder estar en su presencia. O sea, en ese milenio también el adoctrinamiento de Cristo va a ser también los que resuciten, que fueron budistas, hinduistas, judíos, musulmanes. De todas las religiones. Y se resucitarán con lo que vieron, porque claro, ellos tendrán sus recuerdos, tendrán su memoria y su cultura, y tendrán que ser instruidos y enseñados para poder cambiar y aceptar la verdadera doctrina de Cristo. Y eso lógicamente va a requerir un tiempo, un espacio y una capacitación, y tendremos que respetando su libre albedrío, pues enseñarle y decirle, mira, es que esto es lo que hay. Y este es el camino. Pero entonces, en ese milenio, tu iglesia va a ser los que administren, los que sean, por así decirlo, misioneros de Jesucristo. Es más o menos así. Eso es lo que queremos ser. Ya. Pero que no será que todos se conviertan en nada, sino que cada uno resucita como lo que es y vamos analizando el Evangelio y siguiendo a Jesucristo. Pero si yo en el milenio, por ejemplo, decido seguir siendo católico, ¿qué pasaría al final? ¿Qué pasaría al final? Por ejemplo, alguien que diga, no, sí, dices tú, no acepto que
tengo mejor otras, como el libre albedrío, por así decirlo, ¿qué pasaría con esas personas que en el milenio no acepten las enseñanzas de Jesucristo por medio de ustedes? ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues que probablemente hereden el reino de gloria intermedio. Nosotros creemos en los 3 grados de gloria, que lo explica además Pablo en la primera epístola a los Corintios. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. O en otro dice que subió al tercer cielo, con lo cual creemos que hay 3 cielos, o sea, 3 grados de gloria. Entonces, para el reino celestial, para ser semejantes al Padre y tener una familia eterna, tienes que aceptar todos los convenios que el Padre te da y todos sus mandamientos. Si tú quieres seguir en tu postura, pues lógicamente te quedarás probablemente, estoy hablando de probabilidades, yo no soy juez, ni tengo el conocimiento ni la sabiduría, pero estamos hablando en hipótesis, ¿vale? Probablemente en el reino intermedio, que se llama el reino terrestre, dice que ahí vivirán los honorables de la tierra, la gente que ha sido buena, pero que no se ha dedicado mejor completamente a Dios, o no ha aceptado todas sus doctrinas, o no ha querido comprometerse en todas las cosas, pero que han sido buena gente y por lo tanto reciben un grado de gloria intermedio. Y ya los desobedientes, los pecadores, los malvados ya irán al reino celestial, que seguirá siendo un reino de gloria, pero ya sin la gloria. De hecho, decimos, en el reino celestial esta es la presencia del Padre, está ministrado por el Padre directamente, el reino terrestre está ministrado por el Hijo y el reino celestial está ministrado por el Espíritu Santo. Ese va a ser ya eternamente va a ser así. O sea, cada uno, o sea, que los que estén en la tierra, como dices tú, que no sean los mormones, van a estar con Jesucristo. Los que, o sea, entiendo lo que tú me estás diciendo, o sea, los que acepten pues toda la doctrina de los mormones estarían tendrán la administración, teniendo la administración de Jesucristo, lo que se llama la administración, no que estén viviendo con él, porque Cristo vivirá en el reino celestial. Pero lo que tú me decías, ¿no estás diciendo que al final unos van a estar con el Padre, otros con el Hijo, otros con el Espíritu Santo? Ministrados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, sí. Ya, con esa gloria, dijéramos, con diferentes grados de gloria. Los que se queden aquí en la tierra van a estar con la gloria de Jesucristo. En la tierra creemos que será un reino celestial, que se convertirá en un reino celestial, por eso dice que los mansos heredarán la tierra. De hecho, creemos que la tierra se llegará a ser un reino celestial y los justos heredarán la tierra. Entonces, tendrán que ir a otro reino, no sabemos ahí exactamente dónde ni cómo estarán, pero tendrán que ir a otro reino, los del reino terrestre y los del reino celestial. Tendrán que estar en algún otro mundo probablemente. Claro, no y en la vida, claro, eso es lo que te voy a preguntar. En la vida ya eterna, definitiva, después del milenio, ¿va a haber algún contacto con esas otras personas que están en esos otros mundos o nunca va a haber contacto? Sí, probablemente sí, porque muchos de nuestra familia, nuestros amigos van a quedarse en diferentes mundos, lógicamente. Y lo que está claro es que el que está en un nivel superior puede bajar. El que está abajo no podrá subir, pero el que está arriba podrá bajar. Si yo tengo amigos, bueno, suponiendo que llegue, ¿vale? No me quiero dar nada, suponiendo que yo estuviera arriba, y tengo en los reinos inferiores, tengo amigos, tengo familiares, pues lógicamente mi deseo será verlos y estar con ellos alguna vez y disfrutar de su compañía. Entonces, lógicamente tiene que haber relación. ¿Y en el milenio qué papel va a jugar Joseph Smith? Pues como cualquier otro profeta, estará supongo que trabajando, enseñando el Evangelio, pues como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Pedro, como cualquier otro de los profetas o apóstoles que han habido en la historia de la tierra. No tiene ningún papel específico ni principal sobre los demás. Es un profeta como ha sido cualquier otro profeta en la historia del mundo. ¿Consideran ustedes profetas alguien que, bueno, aparte de los del Antiguo Testamento, profeta alguien que pueda ser de otras religiones o no? Los profetas son los que el Señor ha llamado personalmente y creemos que son los profetas, los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles los apóstoles que Cristo llamó en la vida, en el Nuevo Testamento. Eso creemos que son los apóstoles y profetas. Sí, pero tú me estás diciendo que Joseph Smith también está en ese grupo. Claro, porque es la restauración del Evangelio y él recibió el llamamiento profético y lo recibió además de Pedro, Santiago y Juan. Creemos que él fue ordenado por Pedro, Santiago y Juan. O sea, él recibe la primera visión del Padre y el Hijo, luego recibe las planchas del ángel Moroni y luego recibe la autoridad del sacerdocio de Pedro, Santiago y Juan. Entonces, continúa, dijéramos, la sucesión apostólica para nosotros es José Smith, que recibe de Pedro, Santiago y Juan, recibe la autoridad del sacerdocio. Claro, o sea, concretamente serían los que liderarían lo que tú nos dices, serían entonces todos los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los apóstoles y también, aparte de ese grupo,
Joseph Smith exclusivamente? No, todos los profetas que han estado y todos los apóstoles que han estado después de él y todos los que viven ahora. Claro. Pero de la iglesia, de la iglesia de los santos. Ya, listo. Santi, antes de finalizar, hay un pasaje y eso yo lo leí la otra vez que me causa curiosidad, que aparece en primera de Nefi 18:25, donde dice que cuando habla pues Joseph Smith del mundo acá, de la primera, bueno, antes de los conquistadores, dice que habían también vacas, bueyes, asnos, caballos, cabras y cabras monteses. O sea, eso, algunos dicen, no, pero eso fue con los conquistadores. Y aquí daría a entender que esos animales existían antes de que llegaran los conquistadores. Primera de Nefi 18:25. Eso sí me gustaría, porque también lo decía, no, aquí no había ni vaca, ni bueyes, ni asno, ni caballos. Esos llegaron fue con los conquistadores europeos, y aquí daría a entender de que estos animales sí estaban aquí en América. Sí que estaban en América, hay restos de esos animales, lo que normalmente a veces no se consiguen restos de la época del siglo VI o VII antes de Cristo, porque caballos hay, lo que pasa es que se supone que los últimos caballos que vivieron en América son de 10.000 años antes de Cristo, entonces lo que hay es una disonancia cronológica, un anacronismo que se llama, que es una diferencia cronológica entre los restos y lo que sea. Pero vamos, la ciencia avanza por momentos. También en Éter se menciona que había elefantes y se reían de que jamás había habido elefantes en la época, el año 600 antes de Cristo, ¿no? Pero cuando en Copán se encuentran imágenes bajo relieve de elefantes del siglo I de nuestra era, pues ya hay que empiezan a cambiar las cosas. Y luego han encontrado restos ya del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, y de caballos últimamente ya están encontrando algunos restos también, y bueno, es cuestión de tiempo. La arqueología va avanzando, por eso te decía que es interesante, la arqueología va avanzando y se van encontrando cosas. Y estas cosas que al principio causaban un poquito de risa, pues luego pues parece que van apareciendo. La cebada también decían que nunca había habido cebada en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los españoles, pero han encontrado algunos granos de cebada creo que en Nuevo México por ahí, que son del año 1000 antes de Cristo o algo así. O sea, que van apareciendo cositas, van apareciendo cosas. Lo importante es que el libro de Mormón, cuando se escribe, no se conocía nada de esto. Y muchísimas de las cosas que cita el libro de Mormón se han ido cumpliendo y se han ido encontrando muchos años después. Ya, en resumidas cuentas, Santiago, para pasar de pronto a algunas preguntas, de todas esas pruebas, por ejemplo, extrabíblicas o arqueológicas, que tengan que ver también una afinidad con lo del libro del Mormón, aparte de los tetrones, ¿hay alguna otra también que sea de relevancia, que se haya encontrado últimamente, que sea también de peso, que concuerde con la doctrina de ustedes, de sus libros? Claro, hay muchísimas. Podríamos hacer un monográfico. Mira, que tengo aquí, esto sí que lo había preparado por si acaso. Esta es una revista National Geographic de historia, el 2014 creo que es, y por ejemplo siempre se creía que los mayas, que nosotros identificamos los mayas con los nefitas y lamanitas, los mayas siempre se pensaban que era un pueblo pacífico, tranquilo, porque de hecho lo son actualmente, hasta que en 1948 se encuentran en Bonampak estos frescos de batallas terribles, de sacrificios humanos y de crueldades. Y entonces esto demuestra de que lo que dice el libro de Mormón, que habían grandes guerras y grandes contiendas, se cumplió. Y justo además te dice aquí las batallas que coinciden con la cronología del libro de Mormón. Y esto aparece a mediados del siglo XX. Entonces, esto es una de las muchas pruebas que la ciencia va encontrando que coincide con lo que en 1830 dijo Joseph Smith. Tradujo Joseph Smith, mejor dicho. Entonces, hay muchísimos. Por ejemplo, aquí tengo la descripción de un libro del obispo del Yucatán, Diego de Landa, del siglo XVI, donde contaba las costumbres de los mayas y coinciden con lo que dice el libro de Mormón. Decía que los judíos, que sus antepasados habían venido de Oriente por mar. A los adúlteros los lapidaban y consideraban el bautismo como un rito sagrado de purificación, que literalmente en lengua maya significa nacer de nuevo. ¿Te suena? Y esos son ritos mayas y costumbres mayas. Y que
que su Dios les había visitado y que volvería de nuevo. Por eso Moctezuma, por ejemplo, cuando recibe a Hernán Cortés, lo recibe como un Dios. Y lo recibe porque estaba esperando la vuelta. Y esto coincide con el relato del Libro de Mormón de que Cristo visitó las Américas después de su resurrección y que les ministró a ellos igual que ministró a los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, con eso hay muchísimas más pruebas. En el viaje original desde Jerusalén hasta el Nuevo Mundo, bajaron por la península arábiga y cuenta toda la historia y dice que uno el padre de las mujeres que se casan con los hijos de Ley, murió en un sitio llamado Nahom. Pues justo en el sitio donde el Libro de Mormón indica, apareció en 1980 una necrópolis con un altar y ponía NHM. Y ya sabes que en hebreo las vocales no existen, pero justamente son las iniciales de Nahom. Como eso van apareciendo cosas y hay muchas pruebas y eso es lo que a mí me encanta la historia de la arqueología. Y bueno, tenemos el idioma jeroglífico, tenemos las calzadas, el Libro de Mormón habla de calzadas y tenemos las mejores calzadas, mejores que las del Imperio Romano en toda la civilización maya. Tenemos pirámides, tenemos idioma jeroglífico, tenemos tantas similitudes y tantas pruebas que en 1830 no se conocían porque ni siquiera había empezado la arqueología. La arqueología empieza como 15, 20 años después. Entonces, cosas que nadie conocía, que el Libro de Mormón te las cuenta, van apareciendo y hay muchísimas pruebas, muchísimas. Perdón. No te oigo. Ahora sí. Ahora, en ese plano arqueológico hay, por ejemplo, simposios internacionales donde sus arqueólogos también muestran eso al mundo científico. O sea, me imagino que sí. hay pluralidad. O sea, algunos arqueólogos o paleontólogos que no son mormones le dan la razón y me imagino que otros también tendrán sus detractores. Santiago. Por supuesto, en la ciencia siempre hay gente a favor y gente en contra, por supuesto. Pero bueno, eso es lo bonito de la ciencia, que nunca se cierran además las puertas. Por ejemplo, el Libro de Mormón cuenta una historia que si empiezas a pensar tiene que tener una población muy grande. Los mayas, hasta hace bien poquito, se calculaba que habían tenido una población de 2 millones de personas. Para lo que cuenta el Libro de Mormón, 2 millones de personas son muy pocas. Entonces, justamente, hace poco la tecnología LIDAR, no sé si la conoces, que es un barrido, desde un avión hacen un barrido con láser y desmontan toda la jungla, ¿no? Entonces, National Geographic hizo una investigación y encontraron cantidad de edificaciones y de ciudades que estaban desconocidas, tapadas por la jungla. Entonces cambiaron de 2 millones de población, ahora calculan que habían 20 millones de población en el periodo maya. Incluso dicen que las ciudades de Centroamérica eran más grandes que Roma en su época o que Tebas en su época. Por lo tanto, todo eso va coincidiendo. Las guerras, las batallas. Si tú coges yo he hecho un artículo y un vídeo sobre esto, las fortificaciones, que no parecían hasta que apareció el LIDAR, las fortificaciones que narra el Libro de Mormón, cómo las construían, son exactamente como las encuentran los arqueólogos hoy en día. Qué curioso. Es que tal como la describen, ¡pum!, aparecen los fosos con empalizadas, tengo por aquí unas fotos, es increíble. Las bocanas, como tenían las fortalezas con la entrada, tengo por aquí. Bueno, no voy a buscarlo ahora, pero vamos, hay muchísimo. De eso hay mucho que hablar. Pero es muy interesante porque aparecen cosas. Y de esas tribus de blancos que habían aquí antes de que llegaran los conquistadores, ¿tienes alguna evidencia arqueológica o algo, o que ellos tuvieran alguna relación con lo que ustedes pensaban o no? Hay ciertas pruebas de que habían, por las pinturas y demás, que habían ciertas diferentes tribus y que algunas eran bastante más claritas que otras, pero en el libro de Mormón cuenta que se mezclaron todos y que para una época estaban ya todos juntos, por lo tanto ya no había distinción racial, por decirlo de alguna manera, porque a la llegada de Jesucristo todo el pueblo se unió, se fusionó y fueron un solo pueblo. Entonces
las diferencias raciales se difuminaron, pero sí que quedaban, y de hecho hay pruebas de algunos indios blancos de la época y tal, y es posible que genéticamente, aunque haya mezcla, siempre se queda alguna excepción, dijéramos, fuera de regla, y sí que aparecen algunos indios blancos. De hecho, ahí en Bonampak hay diferentes tonos, los indios son de diferentes tonos, no sé si te fijas aquí, ellos mismos, ¿ves? Como hay diferentes tonos, no son todos iguales, no los pintaban a todos iguales, unos eran más claritos que otros, y creo que en algunos sitios aparecen algunos completamente blancos. Bueno, y son barbilampiños, ellos, pero sin embargo luego algunas representaciones aparece gente con barba, por lo tanto vemos la mezcla además también que hubo con tribus autóctonas, no estaba América vacía, eso también lo publica hace poco, América no estaba vacía cuando llegan los nefitas y los lamanitas, no es que estuviera América vacía y que ellos lo ocupan, sino que también se fusionan con tribus indígenas que habían llegado antes y que vivían allí. Por eso existen barbilampiños y gente barbada también. Bien. Bueno, yo creo que ha sido más o menos lo que teníamos programado, 1:25. Aquí hay una pregunta que sí está desde el principio, dice, te la voy a colocar para que tú la respondas. Conocimiento exacto. Dice, me gustaría saber qué significa un monumento en forma de antena sobre los edificios de la CUD. No es que haya un monumento en forma de antena, es que normalmente algunos templos tienen un moroni que llamamos encima, que es una aguja con la figura de un ángel tocando la trompeta, que aparece en Apocalipsis 14:6. Dice, vio otra señal en el cielo, un ángel tocaba la trompeta diciendo arrepentíos, y bueno, si queréis lo leemos, arrepentíos porque el reino de los cielos está llegando. Entonces, eso nosotros lo identificamos con la restauración del Evangelio, el ángel que está tocando la trompeta, llamando a la gente a escuchar al Señor antes de su segunda venida. Entonces, eso se escenificó pues, con un ángel tocando una trompeta, y en algunos templos se ha puesto arriba, en el pináculo del templo, una aguja con el ángel arriba tocando la trompeta. Bueno. No en todos, pero en algunos. Listo. ¿Alguna conclusión, Santiago, que quieras finalizar para la gente de lo que más te atrae de tu doctrina o cuál es el punto más fuerte para ti en cuanto a ser mormón? ¿Qué sería, Santiago? Pues para mí hay dos cosas más importantes, creo yo. Primero, que toda la doctrina de la Iglesia es muy sencilla y muy natural. Tenemos un Padre en los cielos, una Madre en los cielos, somos hijos espirituales suyos, por lo tanto tenemos, como decía Pablo, somos el linaje de Dios, genoma, utiliza la palabra genoma en griego, y somos, por lo tanto, descendientes de seres celestiales y tenemos un destino y una naturaleza divina. Todos, sin excepción, todos somos hijos de Dios. No confundamos con la polisemia de hijos de Dios cuando obedecemos el Evangelio y lo aceptamos, que es otro sentido de ser hijos de Dios. Pero literalmente todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos hijos e hijas de Dios. Y Él ha creado el plan de salvación, ha creado esta tierra para que vinamos a ella, obtengamos un cuerpo, vivamos por la fe, desarrollemos nuestros talentos y formemos familias eternas. Y eso es tan sencillo como que un padre desea lo mejor para sus hijos y que un padre se involucra en la educación y en el cuidado de sus hijos, que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, que se preocupa por nosotros, que es muy cercano, muy, muy cercano, que desea manifestarse a nosotros. Nosotros no decimos, cree lo que yo te digo. Nosotros decimos, mira, esto es lo que el Señor nos ha revelado y ahora tú pregúntale a Dios si esto es verdad o no. Y Él responderá a tus oraciones. Nosotros invitamos a todas las personas a preguntarle a Dios si lo que decimos es verdad o no es verdad. Invitamos a todos a buscar a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. José me decía que la expiación de Cristo es la parte principal del Evangelio y todo lo demás son puros apéndices. Que lo más importante para nosotros es nuestro Salvador Jesucristo. Y que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y que tenemos que tener una relación personal con Él. Como decía Pablo en 1 Corintios 2, nosotros no vamos con excelencia de palabras ni de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder. E invitamos a todas las personas a que le pregunten a Dios
Cuando Cristo dijo pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, no era una mera metáfora, era algo real. Nosotros invitamos a todos a venir a Cristo, a creer en Él, a creer que su iglesia se ha restaurado en estos últimos días, a que el Evangelio está de nuevo sobre la tierra. Y invitamos a todos, como decía un apóstol, a que traigan su luz. No juzgamos a nadie ni criticamos a nadie. Creemos que todos tenemos parte de esa luz. E invitamos a todos a juntar nuestra luz para seguir a Cristo, para amarlo y para poder estar algún día en su presencia, porque eso es lo que queremos, volver a estar en su presencia con nuestra esposa, con nuestros hijos, siendo familias eternas. Eso es lo que a mí me inspira cada día y me da la fortaleza para sobrellevar todas las pruebas y dificultades que tenemos muchas en la vida. Con la ayuda del Señor, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, gracias. Bueno, entonces bendición a todas las personas que estuvieron aquí en el chat. Armando García, Francisco Buno como mensajero, JW Testigo Cristiano de Jehová. Hizo algunas preguntas, ahí estuvieron en el chat. ¿Quién más veo por acá? Son las personas que son más que todos los que son más activos, casi son muy pocos, pero pues que están ahí. Raúl Ojeda, bendiciones. Dulceli como mensajero. Bueno, Dani Cano Tejado también, gracias por este especial que tuvimos con nuestro amigo y hermano en el amor de Cristo, Santiago Lázaro, que nos explicó su doctrina, lo que él mismo cree y mirando, finalizando, se ve que la pasión, el amor, como lo dices, y la convicción, que eso siempre es muy respetable y muy loable. Bueno, no siendo más, te agradezco, Santiago, por tu tiempo, por tu espacio, porque ya en esta hora de ser ya medianoche allá en España. 2:30, sí. 2:30. 2:30. 2:30. Bueno, te reitero siempre un abrazo fraterno en amor de Cristo Jesús para ti, para tu familia, para tu comunidad y para todas las personas que estuvieron aquí. No olviden, como siempre, es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales y cada uno sacará sus conclusiones de toda esta excelente exhortación que nos hizo Santiago. Creo que abarcamos unas preguntas que eran interesantes, que son las que más se hacen y que cualquier persona, como dice Santiago, puede tener más información, ¿no? Hay sitios web, ¿no? Hay cualquier persona que quiera tener contacto con los mormones, me imagino que hay, bueno, aparte de las iglesias, de los misioneros, también hay sitios. ¿Hay algún sitio web, Santiago? Sí, hay una página muy bonita, aparte de la Iglesia de Jesucristo, los Santos Últimos Días, pero hay uno que se llama veniracristo.org, que ahí están los misioneros, puedes conseguir un libro de mormón gratis y puedes preguntar cualquier cosa y te pueden responder cualquier pregunta o puedes investigar cualquiera de nuestras doctrinas, nuestras creencias. Y bueno, en mi página también, en mi blog, Mormon Defender, mi blog y en mi canal de YouTube, pues ahí publico vídeos y artículos de la iglesia y también acepto cualquier desafío para que me pregunten. De hecho, me dan temas y me dan sugerencias y los suelo desarrollar, ¿no? Porque siempre la gente dice, oye, ¿por qué no me hablas de esto? Digo, vale, pues vale, voy a buscar, voy a investigar, porque yo me gusta siempre analizar las cosas, no me gusta improvisar. Y en eso creo que nos parecemos tú y yo, Guido. Nos gusta analizar bien las cosas antes de decirlas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estudio, analizo, busco las escrituras en la Biblia y ya entonces ya expongo mi exposición o mi charla. Y bueno, pues cualquiera que quiera saber algo más, pues puede contactarme y yo encantado de preparar cualquier tema, lo que necesiten. Aunque ya tengo ya como 70 vídeos, creo que he subido por ahí. Creo que ya abarco bastantes temas, pero bueno, seguimos porque es apasionante, porque esto no se acaba nunca, ¿no? Hay tanto que aprender de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador que podemos pasarnos toda la vida hablando de él y nunca acabaremos los temas. Claro, bueno, entonces ahí está lo que es Santiago. Si alguien quiere contactarse con él, las páginas que nos dijo, y también lo pueden buscar como Santiago Lázaro en Facebook y ahí pueden hablar también con él y sus videos y su canal. No siendo más, gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Santiago, bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Amén.